Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esto. Agradezco a CREA la invitación y agradezco a CREA sobre todo por estar obligándonos todo el tiempo a pensar los sistemas en los que trabajamos. Yo les voy a hablar hoy de esta idea de cultivo de servicios que ojalá la hayan escuchado hablar, que la estamos divulgando hace un tiempo y de cómo eso engancha con esta idea que venía diciéndonos Nicolás y ahora Gastón de usar un poquito más el coco para ayudar a esta tecnología, ¿no? A las tecnologías que usamos, pensar la tecnología de procesos y los insumos. Les voy a empezar hablando un poquito de qué producimos, cómo lo producimos. La idea de servicios ecosistémicos, que algo ya nos hablaron y seguramente ustedes escucharon, es un concepto que ya está muy de moda, digamos. Esta idea de cómo lo enganchamos con tecnología de procesos e insumos, la idea de cultivo de servicio y después tratar de convencerlos un poco de esto, de los múltiples objetivos de producción. Bueno, lo primero de todo, yo les puedo preguntar a ustedes qué producen. Ustedes son productores, técnicos, ¿de qué? Seguramente me van a contestar eso. Y yo les digo no, ustedes no producen eso. Ustedes en realidad producen mucho más cosas que eso. Ustedes, por ejemplo, producen materia orgánica o no, si quieren. Ustedes producen gases de efecto invernadero o pueden producir menos. Ustedes producen contaminación de arroyos o pueden no producir contaminación de arroyos. Pueden hacer que el nitrógeno vaya a las napas o que no vaya a las napas, porque seguramente nadie quiere perder nitrógeno. Pero hacen esas cosas, y esas cosas son lo que llamamos servicios ecosistémicos, junto a la producción, que también es un servicio ecosistémico. Y son los servicios de regulación y soporte los que muchas veces nos olvidamos de que ustedes también producen. Ustedes producen eso todo el tiempo, quieran o no, porque trabajan en ecosistemas. Entonces pueden tratar de olvidarse de eso, pero eso va a estar ocurriendo de cualquier manera. Entonces lo importante es pensar que ustedes no están cosechando solo plantas o vacas. Ustedes están cosechando ecosistemas. Y esos ecosistemas producen mucho más cosas de las que ustedes venden. Ustedes producen más cosas de las que venden y la gente ya se dio cuenta. Y alguna les está empezando a decir, che, paren, ustedes están produciendo esto o dejando de producir esto otro. Entonces eso hay que tenerlo en la cabeza, muy importante. ¿Cómo asociamos los servicios ecosistémicos al deterioro agrícola que ustedes ven en sus campos? Ustedes lo ven, no hace falta que yo los convenza de nada, lo hemos medido, está medido en todos lados, pero claramente los ecosistemas se nos están deteriorando, los lugares donde ustedes producen. ¿Pero qué ha pasado? O podemos pensar estas cosas, que lo que estamos perdiendo son servicios de regulación y soporte. Esos que nos olvidamos, esos servicios, la erosión, ¿sí? La formación de materia orgánica del suelo, son todos servicios que tal vez ustedes se olvidaron y entonces se deterioran. Y podemos pensar que esos servicios actúan a distintas escalas. Estos actúan a escala local. Estos servicios son básicamente los que soportan la propia producción de ustedes. O sea que si ustedes deterioran estos servicios, van a producir menos. Salvo que pongan más insumos, y ahora vamos a discutir eso. Pero si deterioran esto, que son los servicios naturales que dan los sistemas, ustedes producen menos. Pero hay otros servicios que afectan a sus vecinos, y al intendente del pueblo, y a la comunidad. Esos otros servicios también son importantes y ustedes se están dando cuenta de eso, o ya se dieron cuenta. Esos son otros servicios que además nos afectan muchas veces a ustedes. ¿Sí? Y hay otros servicios que nos afectan a todos en el mundo. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Son otros servicios que ustedes también producen. Pueden emitir menos gases si quieren, o más si hacen otras cosas. Y eso, hay gente en otro lado del mundo que ya se dio cuenta y es una oportunidad también para ustedes. Porque si no lo tomamos como una oportunidad, en algún momento va a venir como una legislación o como algo que se les van a pedir. Uno de los componentes centrales en los servicios de regulación y soporte que nos dan los ecosistemas es el suelo. Por eso, hace años que todos decimos el suelo hay que cuidarlo, el suelo, el suelo, el suelo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice todo el mundo, lo dice la FAO, por ejemplo, en este mapa muy lindo, que muestra cómo ustedes se dedican solo a un servicio que da el suelo. O dedican, no, hacen todo, pero piensan muchas veces en su sistema de producción, enfocarlo solo a que produzca maíz, trigo, lana, leche, lana ya casi nadie, ¿no? Pero carne, o en Patagonia sí. Entonces, sin embargo, nos está dando muchas cosas, le purifica el agua, regula el clima claramente, el ciclo de los nutrientes, le da hábitat, le da lugar para otras especies que vivan, ¿sí? Servicio de regulación de inundaciones, algo que todos lo vemos hoy en día. Esos ecosistemas nos están dando esos servicios y el suelo es central en eso, por eso tenemos que cuidarlo y ustedes eso lo saben. Si el suelo es importante
y el suelo está vivo, porque eso lo decimos todo el tiempo, y está vivo, es como cualquier madre haría con su hijo. Si está vivo, lo primero que hay que hacer es, bueno, abrazarlo, darle un poco de cariño, pero darle de comer. Si ustedes se preguntaron qué le gusta comer al suelo, ¿qué necesita comer el suelo para estar dando todos esos servicios que les pedimos? Esa pregunta nos la hicimos hace un tiempo y se está haciendo cada vez más en el mundo con nuevas técnicas, por ejemplo isotópicas, de tratar de entender qué come el suelo, y el suelo le gusta comer raíces. ¿Cuántos de ustedes saben cuántas raíces producen sus cultivos? ¿Cuánto están produciendo ustedes de raíces? Es una pregunta, la primera pregunta que yo me haría si quiero mejorar el suelo. Y guárdensela ahí, ahora vamos a volver a eso. ¿Qué ha pasado históricamente? Los servicios de regulación y soporte han disminuido y hemos perdido la autorregulación de los sistemas. Los ecosistemas naturales, ayer nos decía Ford Denison, se autorregulan porque tienen mecanismos o dan servicios de regulación y soporte para ellos y para todos nosotros. ¿Y qué ha pasado? Hemos perdido eso. ¿Y entonces qué pasa? Ustedes siguen produciendo. Van a decir, sí, yo habré perdido esos servicios, pero yo sigo produciendo y rindo cada vez más. Rinden cada vez más porque ponen cada vez más insumos. Y ustedes, y el bolsillo de ustedes lo sabe eso. Cada vez tenemos que poner más insumos. ¿Por qué? Y porque el sistema no nos está dando los servicios de regulación y soporte. No nos está dando porque nos olvidamos de pensarlo en el sistema de diseño. Y entonces, ¿cómo suplimos eso? Y con cada vez más subsidios, cada vez más plata, cada vez más insumos. Estamos yendo entonces hacia una producción muy insumo dependiente. Ustedes lo saben, lo ven con el problema de malezas. No hace falta que yo se los diga. Cada vez un herbicida nuevo, cada vez un insumo nuevo. Podemos ir hacia esa o podemos ir hacia una tecnología, como decía Nicolás, donde la gente sea más importante, donde usemos más la cabeza, los equipos, los procesos, que complemente el uso de insumos claramente. Pero no basarnos en insumos. Hoy me duele la cabeza, me tomo una aspirina. O un ibuprofeno, no quiero hacer propaganda. Mañana me duele, tomo otro, pasado otro, pero no puedo vivir tomando eso. Porque después la lista de pastillas se me hace interminable. Los sistemas de hoy están con una lista de pastillas interminables. Ningún médico debería recomendarles eso, ¿no? Les dice que salgan a hacer ejercicio, que coman bien. Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Los ecosistemas se nos están deteriorando, se nos están muriendo porque no les damos la energía que necesitan. Y ahora vamos a ver eso. ¿De qué manera podemos? El desafío es de qué manera podemos, agregando información o procesos, dejar de usar tantos insumos, porque insumos es necesario, pero ¿cuáles? ¿Cómo? No una batalla de insumos cada vez más alta. Y ustedes saben cuándo. Este es un gráfico que muestra la intercepción de radiación en el tiempo y la soja acá en gris. Estamos desaprovechando un montón de energía. Este es un doble cultivo y ahí sí. Y pasturas y campo natural atrás. Fíjense que estamos dejando de interceptar energía, de usar energía que podríamos hacer algo con eso. Mucho tiempo, salgan ahora a caminar y lo ven, lo vi del avión ayer. El campo está gris en invierno. El 80% del área agrícola de Argentina está vacía en invierno. ¿Por qué? Bueno, ustedes me van a decir por qué, ya saben, por el agua, ahora lo discutimos. Entonces tenemos que usar, o la idea es usar esa energía que viene del sol, canalizarla para los servicios de regulación y soporte que ustedes los están perdiendo y eso les altera la propia producción, el vecino y el planeta. Pero hay principios básicos. No podemos cosechar toda la energía que llega que se atrapa en fotosíntesis, ¿sí? Hay principios básicos ecológicos atrás de ello, ¿sí? Tenemos que tratar de que esa energía vaya a otros servicios o a otras funciones del sistema. Y tenemos que tratar de que el sistema esté autorregulado. Eso va a dar producción a más largo plazo. Y para eso lo que tenemos que hacer es agrandar la torta. Tenemos que agrandar la torta. No podemos dejar que haya energía llegando en invierno y yéndose. Tenemos que poner una torta más grande y entonces, ¿qué? Cosechamos parte de la torta y el resto de la energía, ¿qué hacemos? Se la damos al sistema, se la damos al suelo, se la damos al resto de los habitantes de ese ecosistema para que nos den los servicios de regulación y soporte que perdimos. Esa es la idea. Tenemos que agrandar esa torta. ¿Cómo agrandamos esa torta? Ayer hablaba Ford Denison de esta idea de copiar los ecosistemas naturales. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué copiamos? Y él hablaba algo de eso. Esto es un ecosistema natural. Fíjense los servicios que nos da. Nos da materia orgánica del suelo, retiene nutrientes, propiedades físicas, no emite gases, reposición de nitrógeno, protege la oración, diversidad, malezas, controla malezas. Pero no produce granos, claramente, y de algo tenemos que comer. Y fíjense el ecosistema que hemos generado con cultivos.
producen granos, pero todos los otros servicios de regulación y soporte no los pensamos nunca. ¿Quién planta una soja pensando en cosechar, pero también pensando en cuántas raíces produce esa soja? ¿Alguien pensó eso? ¿Alguien lo midió? ¿Viene en el catálogo? Debería venir en el catálogo, porque si tiene una soja que rinde 3.000 o 4.000 y otra que rinde 4.000, pero produce 20% más de raíces, compren esa. Porque esa les va a estar generando mucha más materia orgánica del suelo que la otra. Porque el suelo, acuérdense, y sabemos, humifica casi un 60-70% de lo que le damos de comer de raíces. Y solo un 5% de lo que le damos de comer de biomasa aérea. Son números muy distintos. Entonces acá viene la idea de cultivo de servicios. Tenemos que pensar en cultivos que nos den servicios de regulación y soporte. Pensar en diseñar ecosistemas que tengan cultivo de servicios, que ustedes lo conocen, son los cultivos de cobertura. Pero si decimos cultivo de cobertura, pensamos en que estamos cubriendo el suelo contra la erosión. Está perfecto, es un servicio. Pero hay muchos otros servicios. Capaz que ustedes quieren en ese lote descompactar el suelo. Y un cultivo de cobertura no es lo mejor. Lo mejor es un cultivo laboreador del suelo, como un nabo forrajero que está ahí. O si ustedes quieren fijar nitrógeno y dejar de echar tantos insumos, tantos fertilizantes, pueden poner una leguminosa que haga ese trabajo. Es un cultivo que les dé el servicio de regular el ciclo del nitrógeno, ¿sí? O un cultivo que tenga muchas raíces. Sería una buena idea. Porque ese cultivo les va a generar mucha materia orgánica del suelo. O un cultivo que sea muy agresivo y controle malezas. Eso sí les preocupa. Porque eso hoy es mucha plata. Bueno, piénsenlo. Esos son los cultivos de servicios. Cultivos que los pensamos en sembrar para que usen la energía del sol para darnos un servicio que tenemos, digamos, deteriorado en el sistema de regulación o de soporte. Entonces podemos pensar en leguminosas, por ejemplo, que no nos dan granos, pero nos forman mucha materia orgánica del suelo. ¿Ven? Ya la red esta se empieza a parecer distinto. Nos dan esto, nos retienen nutrientes, nos reponen nitrógeno. O en un nabo forrajero que está acá abajo, que tal vez lo que mejor hace es darnos propiedades físicas del suelo. O por qué no hacer mezclas. Y entonces combinamos los cultivos de cosecha con estos cultivos de servicio y el ecosistema nos da muchas más cosas. El sistema se empieza a autorregular. Y entonces acá aparecen las preguntas nuevas. ¿Qué especies? ¿Cuáles son? No son las que ustedes conocen. Jugamos con 2 o 3 legos. Tenemos que ampliar esos legos o esos rastis. Tenemos que tener más cultivos que hagan distintos servicios y tenemos que armar una rotación que tenga todos los servicios de regulación y soporte y además la producción. Y entonces aparecen algunas preguntas de investigación que les quiero compartir. Por ejemplo, si yo voy a sembrar un cultivo de servicio porque estoy preocupado por el nitrógeno en el suelo, que seguramente a todos ustedes les está pasando, han perdido nitrógeno en sus suelos, han perdido materia orgánica y por eso hoy fertilizan y sus abuelos tal vez no fertilizaban y hoy ustedes fertilizan y cada vez más fertilizan. ¿Cuánto nos fija de nitrógeno una leguminosa que podamos sembrar en invierno, sembrándola en marzo o en junio atrás de la soja o del maíz o del girasol y suprimiéndola en septiembre? ¿Cuánto nitrógeno nos fija esas especies? ¿Son las mismas? Si planto una vicia cualquiera, ¿es lo mismo? ¿O es distinto, distintas vicias? Y miren, estos son resultados de algunos experimentos que hicimos. Acá tienen abajo muchas especies distintas, lupinos, medicagos, tréboles. Miren la cantidad de tréboles que hay. No hay solo trébol rojo y blanco, hay muchos más tréboles en el mundo. Trébol persa, trébol subterráneo, hay un montón. Y hay vicias. Y vicias, hay muchas vicias también. Y hay melilotus, que acá no lo probamos, pero sé que en muchas zonas funciona. Fíjense lo que acá medimos. Medimos el aporte de nitrógeno de cada una de esas especies, sembrándolas en marzo, de nuevo suprimiéndolas en septiembre. Siembras pre-cosecha, que son muy interesantes para pensar, además de las de post-cosecha. Las pre-cosecha, hay máquinas que hacen eso ya, hay aviones que se pueden hacer eso. Ganamos un par de meses, usamos más eficiente el agua, los recursos. Fíjense, en blanco está la cantidad de nitrógeno que fijaron de la atmósfera. Eso lo medimos con isótopos de nitrógeno 15. Es otra técnica que un día se las cuento. ¿Sabemos cuánto fijó? Fíjense este lupino. Fijó 100 kilos de nitrógeno. 200 kilos por hectárea de urea. Y tomó además del suelo otros 70, 60, que evitó probablemente que se les perdieran. Hizo de cultivo trampa. Y fíjense que este Melilotus no le fue muy bien, pero fíjense por acá está el viejo y querido trébol rojo, sembrado en marzo, suprimido en septiembre.
Y nos está metiendo casi 200 kilos de nitrógeno, 80 que tomó el suelo, 120 nuevo, 240 kilos de urea que van a ese suelo. Fíjense las vicias. Yo sembré esta vicia y me fue mal. ¿Pero qué vicia sembraste? ¿Ustedes siembran cualquier soja? ¿Cualquier variedad? ¿Cualquier híbrido de maíz? No, lo piensan bien, lo miran, lo estudian, sueñan con ellos, ¿no? Lo piensan muy bien. Esto es lo mismo. Si sembraste esta vicia, te fue mal, pero te fue mal porque sembraste la vicia equivocada. Si hubieras sembrado esta otra vicia, te iba un poco mejor y metías casi 100 kilos de nitrógeno. Y eso depende si lo inoculás o si es la vicia que es mejor para tu zona, ¿sí? Las mismas preguntas nos podemos hacer con las raíces. Si el suelo come raíces, ¿cuánto producen de raíces estos cultivos? Y de nuevo, son las mismas especies y nos llevamos algunas sorpresas. Las que anduvieron muy bien arriba a veces, no les va tan bien abajo. Porque abajo ahora estamos mirando producción de biomasa de raíces y acá en verde la producción de biomasa aérea. Entonces yo tengo un cultivo arriba que está precioso, cualquiera de estos, pero abajo me está aportando muy poquito. Y de repente puedo tener uno que arriba es del pelotón, pero miren cómo le fue al lupino abajo. O cómo le fue al querido rojo abajo también, que le fue bastante bien. Entonces, de nuevo, para cada servicio que ustedes quieran mejorar, el rasgo de la especie en particular que queremos estudiar es distinto y hay que generar información para eso. Y así para muchas otras preguntas. ¿Cuál es la mejor especie que combate malezas? ¿La que tengo en el galpón cualquiera o una que pienso específicamente que me combate esa maleza? ¿Porque es agresiva o porque tiene sustancias alelopáticas? ¿Cuál es la buena? Quiero controlar inundaciones, pero el agua, ¿a ustedes les preocupa el agua? Mi sensación es que dejamos de hacer cosas en invierno por el agua. Pero las señales de que el agua sobra son muchas. Digo, no hace falta mucha ingeniería con eso. Se miran los mapas, se miran los números de áreas inundadas, se miran los números de ascenso de napas. Tenemos la napa al cuello. Nos está sobrando agua. Me dirán, en algunos lugares falta. Está perfecto, en algunos lugares falta. En donde nos falta, pongamos cultivos que sean eficientes con el uso del agua. Matémoslo temprano para que no nos afecte en el cultivo de cosecha. No es sembrar cualquier cosa, es usar el coco. Pero en otros lados, pongamos cultivos que sean ineficientes con el uso del agua. La semana pasada estábamos recorriendo campos por acá de la familia de Ezequiel Cola, que creo que está por acá en algún lado. Y como siempre uno va al campo y delira un poco y decíamos, bueno, y acá, y si se inunda, ¿y qué plantamos? Y lo que pasa hoy, se inunda y la gente no planta nada. Si se inunda y no plantamos nada, la inundación va a ser peor, porque no hay nadie sacando agua. ¿Qué precisamos? Plantas que bombeen agua, que saquen agua. Y ahí delirábamos, che, ¿y un arroz? Y ayer Ford Denison nos mostraba el arroz salvaje. Bueno, ¿podremos traer eso? ¿Tiene sentido traerlo? ¿Tiene sentido buscar una especie nativa que haga eso? La hay, la conocemos, que saque agua. Precisamos sacar agua. No plantar nada, no, sacar agua. Para que el año que viene podamos plantar o tengamos más área de siembra. Tenemos que investigar en esas especies, ¿sí? Tenemos que caracterizar las nuevas, pero también las viejas. ¿Cuántas raíces produce ese maíz que ustedes siembran? ¿Sí? Midamos eso. Entonces, lo que los invito ahora es a pensar en este cambio en la visión de los sistemas. Hoy pensamos que el objetivo es la producción. Y como el ambiente se deteriora, le ponemos parches a la cosa. ¿Sí? Usamos insumos o tecnología que intenta disminuir, como llamamos, esas externalidades del sistema de producción. Me parece que esa no es la forma de pensar los sistemas. Tenemos que pensar sistemas que produzcan objetivos múltiples, llamados multifunctional landscape o paisajes multifuncionales. Pero tenemos que pensar eso, tenemos que diseñar un sistema de producción que nos dé carne, lana y leche, pero que nos dé materia orgánica, que nos purifique el agua, que emita menos gases de efecto invernadero. Y eso no es un efecto colateral, eso es lo que ustedes están produciendo. Y si nadie se los paga hoy, es una oportunidad de ustedes para salir a venderse con eso. No esperen a que vengan a ponerles la regla, que es lo que pasa en el norte, le ponen la regla finalmente. Usemos eso como una oportunidad, diseñemos los sistemas para producir muchas cosas. Lo que venden, pero también los propios servicios de regulación y soporte que los afectan a ustedes mismos, a su propia producción. Y también, obviamente, a los vecinos y al planeta entero. Entonces tenemos que diseñar sistemas que produzcan, pero que también tengan servicios de regulación y soporte para que todos vivamos mejor. Conclusiones. El deterioro ambiental es producto de no haber pensado en esos servicios de regulación y soporte,
¿Qué pasó entonces? Y le ponemos cada vez más insumos para suplir eso. ¿Cuál es la alternativa? Usar energía del sol y coco para tener que bajar el uso de insumos o usar más inteligentemente los insumos. Usar la tecnología para ser más eficientes. Pero para diseñar todo el sistema, tenemos que tener ese nuevo paradigma de basarnos en los múltiples servicios que da el sistema. Y en eso pensar en cultivo de servicio. Piensen en los servicios que tienen deteriorados y salgan a buscar, golpeen las empresas que les den las semillas que ustedes necesitan y los datos que ustedes necesitan. Tenemos que generar esa información. Para terminar, ojalá muchas de las cosas que yo les haya dicho les suenen, las tengan ustedes en la cabeza. Me parece que mi esfuerzo fue simplemente ordenar eso, tratar de armar un rompecabezas en donde veamos un paisaje con muchas funciones. Muchas gracias.